Express, ya está con nosotros el invitado del día de la fecha, es Hernán Casiá. Bienvenido. ¿Me puedo aplaudir? Por favor, Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás, Hernán? Muy contento, les dije hace un rato fuera de micrófono que estoy teniendo un día perfecto. Espectacular. Sin ningún bache, sin una fisura, sin la rayadura del disco. Es nada. increíble, porque a veces las entrevistas empiezan con la pregunta, tu día del 1 al 10. Y es la primera vez que viene alguien y contesta 10 antes de la pregunta. Es que ni sabía que estaba la pregunta, Claro. nada. Igual seguramente este es el momento en que Y todo acá cae. empiece a fallar. Acá es. Sí. Acá empieza a caer. No por ustedes, ¿eh? Ah, No, ok. por Es el cualquier propio estadística. día, es la estadística del día. Va a bajar, todo va a bajar, se va a ir a mierda. Ey, sí. Pero no va a pasar algo malo acá, va a pasar algo después. Hay que irse a dormir antes Sí, yo creo que sí. de que suceda. Hay que Ay, quedarla. ¿Cuántas veces nos fuimos a dormir antes de que suceda la tragedia? Por las dudas. Por las ¿A qué hora dudas. te dormís generalmente? Entre las 22 y las 23. Ah, muy temprano. Tengo una muy hija temprano. en el jardín Terrible. a la que tengo que levantar a las 7 de la mañana. Entonces, Yo también, ¿eh? me gusta dormir mucho, 8 Ah, horas. claro, eso. Mucho me gusta dormir 8. Dormir bien. Levantarme cuando los ojos se despiertan. Sí. Claro. Y no cuando un despertador lo indica. ¿No te pones despertador? Sí, pero Ah. me despierto Sí. siempre 4 o 5 minutos antes. Antes, bien. Y le digo, ¿viste? Le digo al teléfono. Lo decidí ¿Cómo te yo. conozco? Te caes. ¿Cómo Y te en cagué? época de bohemia, No, antes era al revés. hasta las 2, 3. Dormía de día. Ah. De hecho, yo tengo una hija que ahora tiene 18, que cuando tenía 4, 5, 6, como la nueva que tengo ahora, yo lo que hacía era ir a buscarla al jardín y me levantaba a las 5 de la tarde. Después de haber dormido durante todo el día, iba legañoso, Duro de llevar, muy chivado a buscar a la O niña sea, al jardín y recién me despertaba, empezaba mi día. Vivías en horario argentino. Vivía en un horario más filipino que argentino. Mirá vos. Unas 8 horas de diferencia. Qué bárbaro. Y madrugadas de lectura, ¿qué De hacías? escritura, mucha escritura. Escritura. Era mi época de escribir. Yo en una época escribí unos 15 años sin parar, fumando mucho porro y escribiendo, y viviendo de noche Claro. y haciéndome unos problemas físicos que después desencadenaron en un infarto que generó que dejara de escribir y que cambiara mis rituales y O sea, empecé a hacer partir de- diurno. Ah, ok. A partir de dejar de escribir, empezaste a hacer diurno. Ese mismo día. Bien. Dejé de fumar porro, dejé de fumar, dejé de comer sal. Empecé a tener una vida en donde me despertaba temprano y me iba a dormir 11:30, 12 y lo mantengo desde hace 7 años. Mirá. ¿Y estás contento? Más feliz ¿Sí? que una ¿Lo hubiese perdiz. cortado antes lo otro? Y yo creo que en un momento te hubiera dicho que sí, hace unos 4 años, pero hoy entiendo que estuvo bueno haber escrito. No hubiera escrito de día lo que Claro. escribí de noche. Bien. No hubiera ocurrido. Y todo eso que escribí me nutre hoy. O sea, lo puedo cambiar de formato, lo uso. Me convertí como una especie de productor del escritor que fui. Claro, claro. Entonces prefiero que ese gordo haya hecho eso y este gordo haga otra cosa. ¿Y sin el infarto no hubiera frenado nunca? Yo creo que me hubiera muerto. Que de hecho tendría que haber sido ese el camino. Claro. Yo tuve el infarto a los 45, que es la edad precisa en que los gordos se mueren de un infarto. Claro. ¿En serio? ¿Ustedes saben que no hay sé. gordo de 46? ¿Saben eso? O se mueren o se cagan de un susto y algazan. Ah, O sea, no- es ahí, al toque. Después sí podés volver Sí, a ser claro. gordo, pero a los Claro. 46 no hay un solo gordo de 46. De verdad, hice una estadística en diferentes países. No, es terrible lo que me está diciendo. Sí, sí, sí. Es terrible. Se te complica, Se me Luqui. complica Luqui. duramente. Duramente. Andá a meterle hasta los 45. No. Vos dale, vos dale, vos dale. Que vengo todavía un rato. A los 44 ponete el despertador. Claro. ¿Cómo fue el infarto en sí? El infarto a nivel físico. ¿Fue mítico o fue más algo cotidiano? No, el infarto fue un infarto, no tiene grandes rasgos. Es bastante más rutinario que un ACV. Un ACV me parece que es más lindo. Ah, que claro. es un lado Un solo. proceso, claro, un proceso. Te empieza a hacer así la cara, asustás a la gente, a Claro, los eso niños. te digo. El infarto es más. Parece acidez. Hasta exagerado quizás. Sí, Dale, te dice. no, pero de hecho vos mismo pensás que es acidez. O sea, no pensás que es un infarto. Claro. Es un poco más arriba que lo que me pasa siempre, pero. Y después en un momento dejás de respirar con facilidad y te cagás. Yo me empecé a cagar cuando se me durmió el brazo Oh. izquierdo, que había visto en 2 Síntomas. películas. El hijo de la novia en un momento de Claro. Y en otra más yankee vi, y digo, no es así de una mierda, digo, Y ahí me cagué.
Ahí me cagué mucho y supe que estaba en esa cornisa de la muerte que es, por un lado, raro y por el otro lado está bueno. ¿Dónde estabas? ¿Es nuevo? Es nuevo. ¿En algo- Montevideo? En Montevideo. A punto Es de una gran historia. hacer un recital de cuentos y estaba con una novia muy, muy flamante. Tenía 8 días esa relación. Ah, lindo caramelo, se No, comió. pobrecita, ¿no? No, terrible. No, de hecho, ¿Cómo empezamos un partido así con Claro. un hombre infartado? pero ni se había encariñado conmigo No, todavía. O sea, yo claro. en un momento sale a buscar, ella sale a buscar ayuda, pero yo veo que sale y digo, Se se fue. habrá ido. Escapó. Para siempre. Polvo que usa. Si hubiera sido al revés, yo me iba, obvio. Si yo tampoco me había Era encariñado la todavía. uruguaya de Mairal. Sí, una cosa así y volvió, por suerte volvió, me salvó la vida, de hecho. Claro. Una persona casi desconocida me salva la vida. Pero, ¿pudiste tener el honor de decir la frase estoy teniendo muriendo"? un infarto? Sí. ¡Qué espectacular! Sí, es lindísimo. Discúlpeme, estoy teniendo un infarto. Sí, sí. No, bro. Y después aprendí otra que no la dije, pero la dijo el médico cuando me llevaron en camilla, que es está infartando. Oh. Es una cosa en tiempo real que está ocurriendo. Yo pensé que tenías un infarto, que ya lo tenías, Claro. o que lo ibas a tener o que lo tenías. Pero hay un Estás en momento proceso. Que Claro. lo estás haciendo. que estás haciendo un infarto. Pará, ¿y ahí hubo desfibrilador, todo? No, todo, no sabés lo lindo que es también. No, si salís, tiene una belleza el relato. Claro. Claro. Hay una belleza porque estás en la camilla, yo no perdí la conciencia nunca, pero veía que había 2 enfermeras y un chabón. El chabón estaba como muy canchero, a mí me molestaba que estuviera canchero el tipo, y me decía, te voy a poner un stent. Le digo, no, abrime, boludo, abrime que no puedo respirar. No, era un uruguayo joven. Y, Era te voy a- Pablo Montero. te voy a poner un alambre que va a entrar por acá, por adentro, hasta llegar. Le digo, No no, llegamos, boludo, no llegamos". no llego. Le digo, abrime, tengo guita, abrime. Yo pensaba que era una cosa uruguaya. Los países chicos te ponen un alambre, los países grandes te abren. Pensaba que era más de eso. No. Y se cagaba de risa y decía, no. Y usaba como una especie de joystick, de verdad, ¿eh? Que hacía, y el alambre entraba y lo veías al alambre. Como entraba en tu cuerpo, Ah, en y blanco vos y tenías negro, como una una- cosa. Y ibas viendo y el tipo hacía, sacaba la lengüita y hacía. Y cuando dobla por acá, hace un movimiento. Y la mira la enfermera como diciendo. ¡Dobló! Como diciendo, doblé. Y digo, boludo, tenés una vida sola y es la mía en el jueguito electrónico. No rompas los huevos. Nunca me fui. Nunca fui un día negro, Claro. por suerte. Y en el momento que entra el alambrecito, que lo que hay en la punta del alambre, estoy siendo muy poco técnico. Sí, sí. Ah, no Pero importa. en la punta del alambre hay como esos resortes de los encendedores, muy chiquitos. Eso es el stent. Es un resorte Casi- Ah, que se te mete en la arteria obturada, que yo la veía además, que no pasaba la ¿todo sangre eso por ahí. ambulancia? Ay, Sí, después de una ambulancia. ¿Y te dolía? después- No podía respirar. No era dolor, es... Desesperación. No, sí, sabés que si te desmayás, el cuerpo no respira por vos y te morís. Esa es la cuestión. Y cuando llega el cosito, al lugar me dice, mirá lo que va a pasar, me dice el chabón. Yo miro, como si estuviera ahí, la camarita. Yo miro y en el momento que el resorte se expande adentro de la arteria, mi cuerpo hace... Qué increíble, ¿eh? Me respiré un aire que tenía en 2004 guardado ahí, una cosa espantosa, pero me di cuenta de que estaba vivo ahí. Claro. Que ahí se abrió, pero se abre al toque. tráeme el Malboro ahí, tráeme el Malboro. Tráeme una caja de tabaco armado. Qué No, me dijo, qué buena el historia. tipo me dijo. Hasta acá Después, llegaste. Ya en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas de Montevideo, me dice el tipo, vos fumás un cigarro más y explotás como un escuerzo. No. Y gracias a lo técnico de ese razonamiento, dejé de fumar, que era lo que les contaba Claro. antes. Nunca más fumé. Nada. Ni sal. Nada. ¿Cómo sobrellevas sal? ¿Pimienta? No, ni sal, ni pimienta, pero sí mucho limón. Le pongo limón Ah. a todo, Ah, ok. tanto que le siento el gusto. Después, ya con el tiempo, empezás con esas sales que no tienen Claro. sodio. Pero el primer año y Sal del medio fue Himalaya. no sal, Terrible. no cigarro, no porro. Y esas tres cosas que eran casi las únicas que yo... Eran mis únicas ingestas, sal, porro y cigarro. Claro. El primer año y medio fue sin nada de eso y fue interesante. Muy interesante. ¿Y qué hiciste ahí ese año? ¿Introspección y No, o sea, oscuridad? hubo algo que fue tremendamente casual, que no tuvo nada, que no fue estratégico, pero que es... Si hay algo que yo
me encantaría aconsejar sería esto. Esa novia flamante, yo estaba en ese momento en esas relaciones donde estás muy encajetado, Sí. y ese encajetamiento duró lo suficiente para que la falta de cigarro y todo eso no fuera lo más importante del día. Fueron dos cosas. Una es que el infarto fue la mejor excusa para volver a Buenos Aires. Yo vivía en Barcelona y me quedé. Y era una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer y que no me animaba a hacer. Y la segunda fue este enamoramiento. Esa mezcla de dos cosas felices hizo que la abstinencia que genera infelicidad estuviera muy abajo en el cuando te levantás. Yo me levantaba y decía, ¡ay, estoy en Buenos Aires! ¡Ay, estoy con esta mina! Y no importaba tanto el cigarro y la sal. Sin esas dos, yo creo que no lo hubiera conseguido. Directamente. No tengo mucha fuerza de voluntad. Bueno, tuviste un infarto, así que... Bueno, pero tuve sobre todo esas dos ayudas aleatorias, como si fueran situaciones que se convierten en ángeles de la guarda, ¿no? Y que te mantienen a flote cuando hay algo muy complicado de hacer que no podrías hacer aburrido. Claro. Había una ausencia de aburrimiento y eso está bueno. ¿Y no extrañaste la escritura en esa ida que se te va el cigarrillo, la sal y se te cuela la escritura? ¿No la extrañaste? Al principio ni siquiera sabía que estaba tan ligado. Claro. Entonces yo escribía un cuento por semana en un diario de Madrid, en el diario El Mundo. Todos los domingos en la revista del Mundo salía un cuento mío. Y después del infarto, la semana siguiente lo intenté. Como siempre, era como mi trabajo. Y me puse a escribir el cuento, lo escribí al cuento. Y lo imprimí, lo miro y una garcha. Era como si vieras un cachorro vivo y un cachorro muerto. Este está todo bien, este es lo mismo, pero no se mueve, los ojos no le brillan. Era un cuento de mierda y me di cuenta que era la ausencia de ese placer que genera el ritual. Claro. Haces un párrafo, armás. Haces el segundo, le espolvoreás marihuana. Haces el tercero, te lo fumás y ya empezás a corregir fumando. Claro. Todo eso yo lo hago desde los 13. Las dos cosas a la vez, escribir y fumar. Y dejé de escribir. Dejé de escribir, empecé a hacer otras cosas igual de divertidas, que hoy entiendo que incluso son más divertidas, que es contar en voz alta. Yo ya lo venía haciendo acá, en esta casa, de a poquito. Mario me pedía cosas y yo se las leía por mensaje de voz desde Barcelona. Pero ya en esa época, cuando no pude escribir, empecé a intensificar ese segundo hobby que se terminó convirtiendo en el hobby principal. Pero ¿no te asustó decir, uy, a la fuerza tengo que dejar esto y seré bueno en lo otro? No, porque estaba más por eso que les contaba, más por el tema de estar encajetado, de estar acá recuperando algo que tenía muchas ganas de recuperar, que era vivir acá. Claro, pero fuiste de esos de... Uy, boludo, ahora hay que empezar a valorar la vida a partir de ahora. No. Te cambia todo en un minuto. Realmente en otra. Claro. En otra. Ni siquiera tengo un recuerdo de infelicidad o de incomodidad. Sí me pasaba algo que tenía que ver con que no me alcanzaba el día. Le echaba la culpa a que lo diurno no me generaba una inspiración, pero las primeras 4 o 5 semanas hasta que acomodé. Y cuando acomodé y empecé a hacer mucho teatro, que es una forma de decir, subirme a un escenario a leer mis cuentos. ¿No te quedaba largo el día? Yo soy una persona que se acuesta muy tarde. Muy tarde. Y cuando me despierto a las 8 de la mañana para hacer un trámite, llego a las 12 de la noche diciendo, acabo de atravesar un siglo, esto fue interminable, ¿cuánto más va a durar esto? Empecé a generarme más cosas para hacer. Me parece que fue eso. Creo que en la fórmula anterior, que era más nocturna y posiblemente más acolchonada por el porro, mucho más acolchonado todo. Todo tenía un enorme proceso de observación. Me podía quedar mirando algo media hora mientras pensaba lo que iba a ocurrir en la literatura cuando terminara de observar. Ni en pedo hago eso ahora. Claro. Ahora tengo 300 cosas que hacer, no estoy mirando una cosa. Me pasa al revés, me parece que menos tiempo tengo porque puedo pensar más rápido. Pero ya no puedo escribir esa literatura, que es muy de observación. ¿Y la lectura? Perdón, eso quería decir, la lectura. Antes y después, ¿mantuviste? No soy muy lector. Lo fui
medio como una especie de bestia de la lectura entre los 12 y los 30. Pero después cuando me fui a España, a los 30 me fui a vivir a España, viví 15 años ahí, no leí tanto como antes, me dediqué más a escribir, y una vez que volví acá, a los 45, tampoco. No le doy mucha bola a la lectura. No. ¿Ningún escritor te inspiró a vos para tu escritura? Sí, a full. Sí, pero muchísimo antes. Mis influencias están... Creo que además son influencias muy básicas, porque son muy de la infancia y de la adolescencia. Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle. Después, un poquito después, a los 14, Cortázar me voló la cabeza entre los 14 y los 17, pero de una forma como le puede pasar hoy a un chico con una maratón de 9 temporadas en 2 semanas. Claro. O sea, de comerme todo lo que escribió a una velocidad medio patética, y cuando terminé de leer todo empecé a leer biografías de él y cosas que había hecho, que no me quería soltar de que se había muerto. Yo empecé a leer a Cortázar en el 85 y el chabón se había muerto en el 84. Claro. No llegué a ser contemporáneo, que de hecho es una cosa que en esa época me daba muchísima envidia de los que sí habían podido leerlo estando él vivo. Claro. Porque la gente, sobre todo los pendejos de Latinoamérica, siendo que Cortázar vivía en París, le mandaban muchas cartas. Muchas cartas. Ay, cómo lo admiro, Cortázar. Ay, Cortázar, cómo te quiero. Ay, leí Rayuela. Y el chabón se tomaba todos los sábados para leer y contestar. Mirá. Una carilla a cada persona. Hola, Estela, gracias por tu carta. Te cuento que eso que me decís me parece muy correcto. Carillita a máquina. Te vuelva a eso era... Firmado a mano, doblaba y se pasaba todo el sábado cerrando sobre, y los lunes iba con una caja grandota al franqueo, al correo de París, y mandaba por correo, le salía mucha plata, todas las cartas a sus lectores de Latinoamérica. Y vos soñabas con tener una de esas cartas. Al principio, sabiendo que él estaba muerto, yo entendía que tenía mucha envidia de esos lectores, pero después, cuando empecé a escribir, empecé a tener envidia de ser esos escritores. Y a mí me parece que a mí me influyó más el Cortázar de fuera de su literatura que el de dentro de su literatura. La horizontalidad. Contacto con la comunidad, etcétera. Exacto. Me parece que eso me pegó muy fuerte sin darme cuenta. Creció una semillita que después, yo sé que mucho de lo que hago tiene que ver con haber enfocado eso a los 13, 14 años. Claro. Por ahí Cortázar era el escritor más moderno. Sin duda, ¿no? claro. O por lo menos... Esa relación con el lector es muy de hoy. Muy más poco verticalista. Claro. La literatura y casi todas las industrias culturales del siglo XX tenían que ser verticalistas. Porque era muy difícil. Y Cortázar tenía esa capacidad de jugar, de no ser solemne. Incluso en su literatura también, que una de sus novelas, después del capítulo 1 te hace pasar al 64, después al 33, después... Era Elige tu propia aventura. Una cosa así. Claro. Y con su relación con los lectores también era muy horizontal, en épocas donde eso no era demasiado común. ¿Y el cine? ¿Cómo es tu relación con las películas? ¿Es también tan importante? Yo creo que igual. ¿Ah, sí? A mí me parece que contar historias es el hilo conductor, y después tenés un montón de formatos que te van acompañando a que contar esa historia sea entretenido. Pero muchas veces me ha pasado con películas y sobre todo con series largas, de irme a dormir con una serie en la cabeza, estar en la mitad de una 4ª temporada, o irme a dormir con un libro gordo en la cabeza y tener la sensación de querer levantarme al otro día porque sigue esa historia. ¿Qué importa si es una serie larga, una novela, un cuento o una peli? Hay algo ahí adentro que te germina en el cerebro y que vos decís, ¡ay, qué lindo esto que pasó! ¿A dónde pasó? ¿Qué me importa? De última. O sea, para mí el cine, la literatura, el teatro, en un punto, tienen un mismo germen, que es la prehistoria de alguien contándole a un grupo otra cosa. Algo que posiblemente no sea verdad, pero si te lo cuento despacio, te lo empezás a creer. Espectacular. Y el proceso, porque si bien dejaste de escribir en un momento cuando empezaste a leer los cuentos, supongo que habrás tenido que recortar un poco cuentos, editar. El proceso de edición, eso me interesa mucho. ¿Cómo lo hacías? Eso posiblemente fue la primera cosa que me fascinó
de un pedido de Pergolini así medio como trasnochado al que le dije que no inmediatamente, me pareció una pelotudez. Dale, escribe, mandame cosas leídas. Es un aburrimiento, le decía yo, eso es aburrido. Siempre entendí que era aburrido un escritor leyendo sus boludeces. Porque generalmente ponen la voz de escritor y hacen la voz. Alejo Apo. Claro, esas cosas así muy literarias. Sí. Y le dije que no, y después tenía muy poquitos cuentos de 3 minutos y medio, que era lo que me pedía. Cuñitas de 3 minutos, 4 como mucho. Y yo tenía muy pocas cosas de esa duración. Se las mandé, se cebó, dame más. Y no tenía más. Digo, bueno, voy a agarrar uno de 5 minutos y le sacaré 2 párrafos, pensando que era fácil. Y hay una hermosísima dificultad en tomar algo que vos escribiste y elegir qué cosas pueden ser accesorias. Que es prescindible. Claro, que es prescindible, porque te da primero un pequeño golpecito al ego. Totalmente. Che, estos 3 chistes están los 3 buenos, ¿por qué tengo que sacar uno? Bueno, tenés que sacar uno, saca el peor. Bueno, saco. Después empezás a encontrar la vuelta y descubrís que es mejor el cuento. Cuanto más comprimido, más ascético de adjetivos, cuando lo despojás. Sí. Es mejor. Y después hay una tercera cosa que es muy loca, que es cuando empezás a aprender a matizar la voz. Bien. A decirlo de una manera tal la que el voz otro... hace al cuento. Pero a full. Hay una diferencia tan grande entre decir, había una vez en un lejano país, a decir, ¿sabés lo que pasó el otro día? Claro. Esa diferencia es todo. La atención inicial del otro tiene que ser coloquial. Bien. Necesariamente, si estás en una radio o si estás en un lugar en donde el otro no quiere la parafernalia de la solemnidad. Pero vos decís que esos cuentos, si no eran leídos por vos, ¿era una poronga? No, porque me imagino que hay actores que ya lo saben hacer. Yo lo empecé a aprender. Bien. Lo empecé a aprender. Después, una vez que lo aprendés, hay algo que no podría ser un actor con mis cosas. Claro. Que es mirarte a los ojos y que vos sepas que lo que estoy contando me pasó. Claro. Ahí, ese escaloncito sí es intransferible. Para leerlo de esa manera e interpretarlo así, medio que hay que conocerlo. Porque es difícil leerse a uno mismo, no me refiero a uno mismo tus cuentos, sino vos agarrar un cuento de lo que sea y no te lo lees así. Es muy difícil leerse así a uno mismo. Leer o incluso decir de memoria. Claro. Hay una cosa que aprendí la semana pasada porque me la dijo un director de teatro cubano. Me dice, tú lo que haces, no lo voy a decir en cubano porque no lo sé, me dice, yo no lo sabía, me dice, tú lo que haces es que no te sabes los textos de memoria, los tienes en la memoria. Claro. Esa diferencia, es decir, que yo ese recuerdo lo tengo, está escrito, pero si quiero te lo cuento desde otra perspectiva inmediatamente, porque estuve ahí. Ese estar ahí hace que el espectador o el usuario de tu contenido no tenga que hacer suspensión de irrealidad, que es lo que hacemos siempre cuando vamos al teatro. Claro. Vamos al teatro, se apaga la luz, entra Norma Leandro y vos decís, bueno, yo sé que es Norma Leandro. O sea, la vi en la historia oficial. Ella me dice que es Lady Macbeth. Ok, hagamos suspensión de irrealidad. En el teatro es muy difícil eso. Pero lo haces. Finalmente hay un contrato tácito entre el que está arriba y el que está en la butaca que dice, bueno, durante 1 hora y media yo soy Lady Macbeth. Y te voy a contar lo que me pasó en 1517. Bueno, cuando se apaga la luz y entro yo, tengo la suerte involuntaria de que el tipo no tiene que hacer esa suspensión. Dice, bueno, este gordo va a contar lo que le pasó. Claro. Y listo, y yo cuento lo que pasó. Puedo mentir, puedo editar, pero ese gordo es el que le pasó. Y eso está bien porque genera una sensación de, esto es genuino. Puede ser mentira, pero es genuino. Tenés una relación con la mentira y la verdad que es muy interesante. ¿Valorás mucho la mentira o no? Yo creo que sería todo tan estúpido si no pudiéramos mentir unas 150 veces por día. Sería todo tan estúpido y sería todo tan violento al mismo tiempo. Y sería todo tan decadente. Sí, porque la sinceridad termina las trompadas en general. Claro, pero y además me parece que nos hace humanos en un punto. Sí. O sea, el animal no puede mentir. O sea, puede tener estrategias de supervivencia en donde la gacela finge que va hacia la izquierda cuando viene el cocodrilo y sale para la derecha. Pero eso es más futbolístico que mentira. Claro. Eso es fútbol, no es mentira. Pero mentir, el animal no sabe mentir. Mi perro no me puede mentir. Y está bien, o sea, nosotros podemos mentirle al perro, pero ellos a nosotros no.
¿Cómo viene el tema colecta con Peretti? Ay, qué palabra más horrible. Bueno, como si yo fuera arzobispo. No, bueno, no sabía qué sinónimo poner. Es inversión. Inversión. Es inversión perfecto. porque en realidad no es que pedimos, ni siquiera No, es crowdfunding. está bien, Vieron que el crowdfunding Sí, tiene sí. mucho de colecta Sí. y de limosna y de mendicidad también. Bien. Ay, por favor, dame plata que quiero sacar un disco. Yo te regalo una remera firmada. Bien. Este caso es, primero es ninguna ahí, por favor. Sí. Es vamos a hacer una película, Necesitamos sale 2 plata. millones. No necesitamos. Ah, Saca la palabra necesitamos. Listo. Vamos a ponernos bien. Vamos a hacer una película. sí. Cuesta $2 millones. Y vos tenés la suerte de estar a tiempo de adquirir un bono de $100. No te necesitamos nada. Vos tenés suerte. Bien. Empecemos a hablar como Dios manda. Yo Vos tenés tengo amigos que suerte. están Sí, involucrados. claro. Además ganan. O sea, después estamos haciendo ahora una película con Peretti de director y de protagonista. O sea, es una película que obviamente se va a vender muy bien. Porque hay 3 actores en Argentina que no importa qué hagan, Sí. La gente ya lo las consume. plataformas compran Sí, sí, sí. Sale la de Peretti. la de Peretti, o la de Darín o la de Franchella. Bueno, listo. Tenemos uno. Hay uno de estos. La película sale un palo y medio. Es una ópera prima, una película indie, la vamos a hacer en Bruselas. Está todo bien. Necesitamos un palo. Ya tenemos 560, empezó hace un mes, nos falta re poquito para terminar. O sea, metete porque si no te metes, no ganás. Y se va a vender muy cara. O sea que si vos pones 100, vas a recuperar 500. Y en vez de meterlo en cripto, en vez de ponerlo bajo el colchón, es mucho más divertido. Sí, sí. Pero mucho, no un poquito, mucho más divertido, porque además te metés, una vez que sos socio productor, Y podés decir mi película incluso. lo decís, está en IMDb. Vos entras a IMDb y dices socio productor, Luquita. Ah, Y no solamente eso, durante el año. Podés ir al rodaje. Durante el año de la duración de la preproducción del rodaje, te metés en los castings, votás casting de secundarios, podés ser extra, podés ser extra directamente, y después sorteamos, cuando va a festivales, sorteamos la butaca en Cannes. O sea, Oh. no vamos nosotros. Son los Ah. socios productores siempre. voy a Cannes con la que gané. Es Disney. Scarlett Johansson. Es un Disney de cine. O sea, es más lindo que ir a una universidad de cine, aprendés mucho más. Además de invertir y ganar. Pero podés Estas entrar y cosas- decirle, Peretti, así no, ¿eh? Así es. Vamos a una más. Otra Peretti. Dale, Peretti. Otra Peretti. Me estás aburriendo, ¿Te imaginas Peretti, dale un 5.200 poquito. personas diciendo otra Peretti? ¿Cómo se te ocurren todas estas cosas de... Está bien, la idea original ya está muy buena, pero vos le vas agregando y agregando y agregando cosas todo el tiempo. ¿Eso qué es? Diversión. Es como cuando empezás a jugar con una caja, que es lo único que tenés en el patio a las 3 de la tarde, tenés 7 años, hay una caja. La caja la tenés ahí. Vos decís, bueno, ahora es un auto. Y empezás a buscar dónde rueda, le ponés, y después le vas agregando cosas de la imaginación. A los proyectos, cuando son libres, o sea, cuando no tenés un jefe que te dice lo que tenés que hacer, Sí, sí, sí. cuando podés armarlo e ir armándolo con tranquilidad, le vas metiendo cosas todo el tiempo. Sobre todo porque no hay nadie que te diga es hasta acá, o ahora necesitamos rentabilizar. No tengo gente arriba que me diga ninguna cosa. Entonces se puede jugar. Y después tenés un montón de gente cebada abajo que puso $50, $100, que le encanta toda la propuesta en tanto sea genuina, Claro. en tanto nadie se esté quedando con su guita, y en tanto todo lo que se ponga económicamente se devuelva en estética y en Totalmente. calidad. Mientras la gente confíe en eso y después reciba eso, va a jugar toda la vida. Porque está bueno, no cagamos a nadie. Y no hay No, posibilidad de aparte la- llegar a ese límite de, no sé, el municipio de Bruselas tenga que poner para terminar esa la parte que no llegaron. Tratamos que nunca no llegamos. Ok. Hasta ahora. En el momento que no lleguemos con algo, vamos a intentar de que ningún municipio, ningún subsidio, ningún Inca, ningún privado, ningún Banco Santander, ninguna garcha Perfecto. nos diga nada. Ok. Porque creo que el objetivo inicial de todo Hacer lo que queremos. es que toda esta gente ni hable. Ok. Yo por lo menos estoy muy harto de que hablen. De que digan, no ponemos más la contratapa, así que vos no podés hacer más el programa. No ponemos más esto, entonces vos no podés jugar más. Estamos medio hartos en general y generacionalmente de que en los últimos 50 años Coca-Cola te diga hasta cuándo podés hacer la revista, el programa de radio,
el disco, el Mañana espectáculo. tenemos el chivo Coca-Cola. Mañana Coca-Cola nos dice lo que tenemos que decir. En general pasa, ¿eh? Sí, sí. Quieras o no quieras, te dice lo que tenés que decir o hasta cuándo lo podés decir o en qué condiciones lo podés decir. No, que sucede, así sucede el mundo, así es. Está bien No que necesariamente. sucedan, entiendo perfectamente No y necesariamente. comparto en situaciones individuales. O vos planteás o armar un mundo de esa manera. No, a mí el mundo me chupa un Ahí va, huevo ahí va, ahí va. tanto. O sea, que cada Imagino. cual haga lo Claro. que se le antoje el orto. Digo que hasta hace un tiempo no había una segunda opción. Claro. A mí me parece que Internet empezó a encontrar en nosotros canales de comunicación de base que permiten que no tengamos que tener a esos giles que te dicen cómo, cuándo, hasta cuándo y por qué. Esa sensación me da. Podemos. El que quiera agarrar, agarra. También tiene ahí una energía que ponerle a todo eso. Claro. Muchas veces capaz que es mejor. Coca-Cola, dame. Palo y medio. Claro, dame. Inca, dame. Gobierno, subsidiame. Pues, es más fácil en un punto, pero hay que almorzar con gente, hay que ponerse el traje, hay que ser careta, hay que después escuchar cuando el otro te dice, che, yo tengo un amante de 25, quiero que sea la actriz secundaria, ¿no? Oh. Porque puse la plata. Tenés que escuchar a todos esos giles diciendo cómo es el cuento, hasta dónde puede ser la película, cuánto dura el programa de radio y en qué condiciones hacer el recital. Impresionante. Hacemos el ping-pong. Sí. A Hernán, tenemos 8 minutos. ¿Está bien, Mati? Sí. ¿Estamos bien? Vamos a hacer el ping-pong al invitado. Es totalmente arbitrario y sin sentido. Como el Hernán. ping-pong. Claro, como el, Como el Porque ping-pong. si no le hubiéramos como- puesto pádel al juego. Que hay paredes que Como su título atraviesan lo todo. indica. La primera pregunta es la siguiente. ¿Sushi o asado? Sushi toda la vida. Jugador de Racing al que más insultaste. Ay, ¿sabes que no me pasa de insultar jugadores? Tengo una edad en donde por suerte tengo otra actividad, mucho más divertida. No, no hay. No hay. ¿Mercedes o Barcelona? Barcelona. ¿Qué pensabas que iba a tener una especie de nostalgia, duda? nostalgia. Barcelona, por favor. Incluso te diría más, Barcelona, Ecuador. Muy buena. Cuando te levantas a la mañana, en honor a Jazmín que está en su casa, le mandamos un beso. ¿Qué suena de música en tu casa? Caetano Veloso, casi siempre. ¿Cuál es tu escritor favorito actual? Pedro Mairal. Pedrito. Bien, Sí, Pedrito señor. Mairal. ¿Haces algo con él? Hago muchas La cosas. uruguaya. con él. Sí. La uruguaya es de él, La la uruguaya primera es- película. Y el sí. 5 de octubre en el Conex, por primera vez, 2 escritores se suben al escenario juntos en un teatro de 700 butacas un miércoles. Pensábamos que iba a ser un fracaso. 5 de octubre, ¿eh? Y ya Sí. se agotó. ¿Y qué hacen? ¿Leen? ¿Van a leer? 2 boludos que leen. Qué guay. Se llama así, Por 2 favor. boludos que leen. No, Bien. mentira. Racing, muy Racing. Sí, va. ¿Va? Soy de esa gente que le gustó mucho el fútbol que el papá a Sí. punta de pistola los obligó. Hay Bien. mucha gente así. Sí. A mí me pasó eso. Soy fanático, pero al mismo tiempo soy consciente de la pelotudez de ser fanático Exacto. de un equipo de fútbol. Bueno, a punta de pistola te pregunto si Racing, ver a Racing campeón de la Copa Libertadores, que no lo viste, No, nunca. o Argentina campeón del mundo en Qatar. Argentina campeón del mundo en sub-16. Ah, También lo mismo. Total. Me da lo mismo. Sí, no, Argentina siempre, toda la vida. En el Mundial 2014 hiciste una cápsula muy buena. Estabas entusiasmadísimo. Sí, porque fue el mejor mundial que tuvimos lejos. Deberíamos haberlo ganado, pero sobre todo fue un mundial muy colorido, muy futbolístico, con muy buenos goles y muy en un sentido futbolístico que no tuvo Sudáfrica, que no tuvo nada. Hablaba de No. nostalgia del presente, me Sí, acuerdo. Muy buena sí, esa frase. Sí, sí, porque yo era consciente de que era un mundial que iba un día de septiembre o octubre del 2022 iba a decir, qué lindo mundial, y me está pasando. En la literatura argentina, ¿quién es Menotti y quién es Bilardo? Uy, qué buena. Menotti. pará porque él tiene la anécdota de que en la casa había que odiar a Bilardo. Sí, sí, Claro. bueno, por eso digo, dice, Menotti seguramente Borges, sin duda, y Bilardo seguramente Sábato.
que es medio... Sábato era estudiante. Más carismático. Sábato era un pelotudo y Bilardo un poco también. No te voy a permitir eso. No te lo voy a permitir. Vengo acá a provocarlos a ustedes, al que Y a sea. mí yo me tengo que parar y ir. Banco totalmente. No te puedo creer, te gusta Sábato. ¿Te gusta No, Sábato? Sábato no, Bilardo. No, Bilardo, ¡Qué Bilardista. susto, boludo! Bilardi. No, digo, no. Primera vez que encuentro a alguien que le gusta Sábato. No, Bilardo. No, todo bien con Bilardo. Pero soy de Racing, no puedo. Sí, te enseñaron a odiarlo. Me enseñaron a Una odiarlo. Retrospectiva, ¿cuál es tu cuento favorito? No tengo, es imposible. Es como decir cuál es tu recuerdo favorito. Bien. Hoy, posiblemente con un estado de ánimo mundialista, se acerca el mundial, cuentos que tengan que ver con mi viejo. Bien. ¿Por qué el fútbol de mi viejo? ¿Por qué yo? En otro momento será otro. No tengo uno, de verdad, no tengo uno. ¿Vino o Fernet? Ninguna de las dos, soy abstemio. ¿Total? Completamente abstemio. ¿Solo agua? No, tomo muchísima Gaseosa. Fanta. Ok. Un abrazo para los amigos de Coca-Cola. Claro, que es de Coca-Cola. Tengo dos, pero voy a ir con la luna. ¿Te gustaría ir a la luna? No. ¿No? Me da Cero. vértigo. Me da vértigo. No me gustaría ir al séptimo piso de un edificio. Ni siquiera. Tengo vértigo. Me gusta la luna como concepto. Me gusta mucho. Mucho. Ver cuando está medio llena o cuando es una unita y es de día. Saber que ahí, a una cantidad de kilómetros, hay algo que nunca se nos va a escapar y que podemos ver desde diferentes lugares y que los prehistóricos vieron y el último hombre de la humanidad va a ver. Pero no te... Me chupa un huevo. Es raro, ¿eh? No, Porque ¿eh? desde acá Claro. tenés eso, pero decís, sí, para ir no. No, es como ciertas minas muy buenas que decís, tan buenas, pero no quisiera vivir con ellas. ¿El sexo está sobrevalorado? No creo, ¿eh? No creo. No me parece que esté sobrevalorado. Me parece que hay patologías, que hay perversiones y que hay ansiedades que te lo convierten en otra cosa. Pero me parece que el sexo como cosa, como el famoso metesaca, no está sobrevalorado. Es lo que es. Hernán, ¿matar o morir? Depende de cómo. Depende a quién. Por ejemplo, ¿cómo muero? ¿Rápido? Prefiero morir. Como esa vez casi morís. Sí, así de rápido me gusta. Me gusta, prefiero morir. Pero si vos me decís lento, despacito, vienen todos los parientes, viene tu amigo y te quiere dar charla porque sabe que estás medio Bueno, como estúpido, sí. prefiero matar a quien sea. Se equipararía con... matar sería torturar, en todo caso. Sí, O bueno, sea, yo prefiero torturar a morir despacito. ahí va. ¡Qué ¡Oh! Tremendo. Que sea título, que sea título. Que sea título. Ay, Dios. Hernán, ¿una anécdota con Sabina? No tengo Se la ninguna. hacemos a todos. Cero, nunca, nada. Nada, ¿Lo fuiste a ver? absolutamente. Sí, en una playa. Hace mucho tiempo en Barcelona. En una playa. Y me gustó mucho esa playa, ese momento, ese Sabina. Pero no tengo ninguna anécdota con él. Mano a mano, personal, nada. Jamás. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Serú Girán, posiblemente sin ninguna duda. Estuve entre dos, pero ahí me quedé ahí. Y esto fue el fue ping-pong todo. a Hernán ¡Qué García. hermosura! La pasamos genial. De verdad, muchas gracias. Por favor, ¿se te fue el Excelente. dolor de cabeza? ¡Se me fue! ¡Qué bien! Es verdad, ¿viste? boludo, se Es me cuando la charla fue. es Solo. interesante y No, ya sí, Se está. me Sacaste fue. el triqui. Sí. Claro, 3 pastillas tomó, 3 pastillas tomó. No fui yo, fue la farmacología. Hubo una charla interesante Es un y milagro. ciencia de por Claro. medio. Gracias, Hernán. de Gracias, verdad. Hernán, chicos. muchas a gracias. ustedes. Vamos a retirarnos, Mati, Sí. vamos a retirarnos, Hay vamos a música. volver mañana, le contamos de vuelta a Ahí la está. gente, porque hay mucha gente que se sumó ahora que no Pará, estaba al pará, principio del Hernán, programa. ¿te anda el micrófono? Sí. Hay problemas técnicos. No anda. Hay No me anda. problemas técnicos. ¿Por qué no me anda? Nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la tarde. Dale. Y vamos hasta las 9. Mañana vamos hasta las esperemos. 9. Chao, gente. Gracias a todos por estar. Vamos a escuchar a NBK haciendo Será. Gracias, Mati. Gracias a todos. Chao, Chao. chicos.